Laboratorio Virtual de Cinemática, Grupo número 3. Escuela Bilingüe e Instituto San José. Clase Física 1, Maestra Claudia Toledo. Tema Cinemática, Grupo número 3. Grado 10º, Sección B. Integrantes: Ámbar Rodríguez, Natalia Isaula, Juan Valladares, Ángel Isaula, Javier Hernández, Ryan Cruz, Dora Dubón, Alex Roque y Johanna García. Objetivos. Objetivo general. Desarrollar el laboratorio virtual de cinemática en la plataforma educaplus.org y poner en práctica los conocimientos adquiridos de MRU y MRUA durante el parcial. Objetivos específicos. Conocer el significado de las gráficas resultantes al modificar la velocidad en la primera sala de laboratorio de cinemática. Demostrar el efecto en las gráficas cuando se reduce la aceleración o se produce una aceleración negativa. Explicar los cambios que ocurren en el simulador cuando son modificadas las variables, específicamente las de aceleración. Introducción. El presente informe correspondiente a la asignatura de Física 1 tendrá como objetivo principal lograr obtener por medio de simuladores asignados los datos de los ejercicios, seguidamente plasmados en una tabla. Con los datos obtenidos se resolverán matemáticamente cada ejercicio. Asimismo, se obtendrá un conocimiento más amplio de cinemática, siendo esta la rama de la mecánica clásica que se ocupa del estudio de las leyes del movimiento de los cuerpos, independientemente y sin tener en cuenta aquellas causas que lo producen. Se darán a conocer fórmulas por medio de la elaboración de mapas mentales de caída libre, tiro proyectil, tiro horizontal, concepto de términos básicos como cinemática, características de MRUA, comprender cuándo se produce una desaceleración y un derrape, ampliando así nuestro conocimiento de cinemática y sobre todo de su importancia, que nos posibilita conocer y predecir en qué lugar se encontrará un cuerpo, qué velocidad tendrá al cabo de cierto tiempo o bien a qué lapso llegará a su destino. ¿Qué es cinemática? La cinemática es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que lo originan y se limita principalmente al estudio de la trayectoria en función del tiempo. ¿Qué estudia la cinemática? La cinemática estudia el movimiento sin interesarse en qué es lo que lo causa y describe de qué manera se mueve una partícula. Para describir cinemáticamente a una partícula es necesario especificar su posición, velocidad y aceleración. Bueno, primero vamos a cambiar la velocidad, que se puede hacer de varias formas, que es moviendo aquí, y también de la forma en que yo lo hago, que es moviendo las gráficas. Entonces lo colocamos en 0, la velocidad inicial a 0 y la aceleración que voy a elegir yo va a ser de 3. Y aquí le vamos a iniciar y lo vamos a parar en un tiempo de 2.5. Bueno, lo frenamos en el 2.5 y nos da esto, que la aceleración que elegí yo es negativo 3.0 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es como la fórmula que nos da a la velocidad inicial, nos da a negativo 7.5 metros sobre segundo. Esta es como la fórmula también que nos da a negativo 9.5 metros
y el tiempo que nosotros los decidimos frenar a 2.5 segundos. Buenas tardes, profesora Claudia. Como le voy a explicar una desaceleración. El simulador nos presenta tres gráficas, que una sería aceleración, otra es la velocidad y la otra es espacio, pero en caso de nosotros esta es la posición. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es manipular el simulador para poder obtener una desaceleración. Una desaceleración, que en caso sería una aceleración negativa. Por ejemplo, si aquí podemos ver, la ponemos en tres, entonces su aceleración sería positiva. Pero si en caso nosotros llegamos a mover la flechita para el otro lado, se realiza una desaceleración. ¿Qué es una desaceleración? Es cuando un cuerpo pierde velocidad y podemos decir que su velocidad también va disminuyendo. Entonces, podemos decir con una velocidad de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y con una posición, como la podemos ver aquí, todavía no sale. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahorita es poner el play. Entonces, nosotros ahí podemos ver cómo la velocidad va disminuyendo hasta el punto de referencia que nosotros habíamos puesto. Y ahora veremos cómo la posición también va disminuyendo, no sería tan grande como lo sería en una aceleración. Entonces, ¿por qué la motocicleta da la vuelta? Porque como nosotros estamos haciendo una desaceleración, la motocicleta se va donde están los números negativos, que en caso es lo que nosotros estamos buscando. Pero si en algún caso la aceleración fuera positiva, por ejemplo, la aceleración va a ser de 5, con una velocidad de ¿qué la vamos a poner? 13 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, nosotros notamos como la motocicleta va hacia el infinito positivo y no va a donde los negativos. Y como estábamos probando, ahora miraríamos una aceleración de -3 con una velocidad negativa. Notamos cómo la aceleración y la velocidad van para los números negativos y este nos da la vuelta, ya que como la velocidad está negativa y la aceleración está negativa, entonces por obvio estaría donde sería negativo infinito, llegarían en negativo 14, negativo 15 y así sucesivamente. Gracias. Bueno, yo voy a hablar un poco de cómo se utiliza este simulador, que sería el número 1. Bueno, lo que tenemos que hacer es primeramente escoger la aceleración, que sería la que está en la primera gráfica. En la segunda gráfica está lo que es la velocidad y en la tercera está la distancia o el espacio. Pues nosotros vamos a escoger aquí una aceleración de 2.5. Bueno, ahora que ya tenemos la aceleración lista, nosotros le vamos a dar play y vamos a pararlo en un tiempo de 3 segundos. Le vamos a dar play, vamos a ver que el tiempo está ahí avanzando y vamos a esperar hasta que llegue a 3 segundos y lo pausamos. Bueno, ahora podemos ver que ya el tiempo nos dice que es de 3 segundos, la distancia que sería de 41.5 metros y la velocidad de 17.5 metros sobre segundos y con una aceleración de 2.5 metros sobre segundos, y en la gráfica se nos muestra todo lo que corresponde en cada una. Muy buenos días, mi nombre es Natalie Saula y yo les voy a hablar cómo realizamos la elaboración o la utilización de lo que es el segundo simulador. El segundo simulador nosotros podemos observar que se pueden modificar dos cosas importantes.
la aceleración mediante la incrementación y la disminución. También podemos modificar el tiempo. Estos dos, la tabla ya asignada nos lo daba y nosotros teníamos que plantearlo en el simulador. Al ya tener eso, mediante la acertación, podemos observar algo muy importante. Pudimos observar que 1, el tiempo siempre empezaba en 0 metros sobre segundo, y 2, lo más importante, que en la gráfica, al modificar el tiempo, si el tiempo era menor, la gráfica no se elevaba tanto, no se aumentaba, mientras que en el otro simulador podemos observar aquí que como era más grande el tiempo y también la posición, la tabla se incrementaba de una forma más elevada. Y así lo podemos observar en los demás simuladores cuando aumentábamos el tiempo o lo disminuíamos, como en el último ejemplo. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora Claudia. Yo soy Juan Manuel Valladares y le voy a explicar la tabla de datos del simulador número 2. El simulador número 2 era sobre MRUA, que MRUA es movimiento rectilíneo uniforme con una aceleración. Esta es la tabla que se nos presentaba en el laboratorio virtual de cinemática, en el que se tenía que realizar con el simulador número 2. Entonces, lo que se nos presentaba en la tabla era la aceleración y el tiempo. Nosotros lo que tuvimos que hacer fue en el simulador número 2 poner la aceleración que se nos pedía y parar lo que era la motocicleta, que era lo que representaba la aceleración, en el tiempo exacto que se nos pedía en la tabla. Entonces, nosotros al realizar esas dos acciones nos daba como respuesta lo que era la velocidad final, la posición y la velocidad inicial. Como por ejemplo, la primera era una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado y teníamos que parar la motocicleta en 0.75 segundos. Entonces, como respuestas nos daba que la velocidad final era de 0.75 metros sobre segundos, la velocidad inicial de 0 metros sobre segundos y la posición de 0.28 metros. Nosotros por lógica nos dimos cuenta que la velocidad inicial de las primeras 5 era toda 0 metros sobre segundo, ya que la moto partía de cero o partía de reposo, es decir, que su velocidad inicial siempre fue 0. Entonces, nosotros hicimos eso sucesivamente para poder encontrar todas las respuestas de las primeras 5. Luego, ahorita les voy a presentar lo que es un ejemplo de cómo nos dimos cuenta de que era correcto o era incorrecto. Entonces, esto es uno de los que se nos presentó. Demuestra matemáticamente el tiempo en el ejercicio 2 y 4. Este es el ejercicio número 2, en el cual se nos presentaba lo que eran los datos, que era la velocidad final es de 15.0 metros sobre segundos, la velocidad inicial de 0 metros sobre segundos, la aceleración que era de 4.37 metros sobre segundos al cuadrado y el tiempo, que es lo que nosotros andamos buscando. Entonces nosotros nos dimos cuenta que en el simulador no podíamos poner lo que eran números. Nos dimos cuenta que no podíamos poner números con puntos, que sería como por ejemplo 4.37. Entonces lo que nosotros hicimos por lógica fue redondear la cifra a una cifra significativa, que por ejemplo aquí sería 4.37, 7 es mayor que 5 y 3 es un número impar. Entonces sí nos dimos cuenta que se podría redondear a 4.4. 4 es menor que 5, significa que no se puede redondear, solo quedaría ahí. Entonces nosotros, como necesitamos una cifra significativa, solo lo tachamos o lo cancelamos y quedaría 4 metros sobre segundo al cuadrado. Las fórmulas que se nos representan en MRUA son estas, son 4. La primera es X es igual a 1 medio por la aceleración por tiempo al cuadrado más velocidad inicial por el tiempo. La segunda es velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo.
La tercera es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 de aceleración por la posición. La última, que sería la cuarta, es posición menos posición inicial es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre 2 por el tiempo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ubicar cualquiera de estas cuatro, que cuál sería la más adecuada para este ejercicio. Entonces nosotros nos dimos cuenta que la más adecuada es la segunda, que es velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, cuando ya estamos en la resolución, nos damos cuenta que lo que nosotros andamos buscando es el tiempo. Entonces, el tiempo no es la respuesta que nos daría. La respuesta que nos daría es la velocidad final. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a despejar la fórmula para poder encontrar tiempo. Entonces, nos damos cuenta que estos dos se están sumando. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar a restar el objeto o la parte que no tiene el tiempo, que sería velocidad inicial. Entonces, velocidad inicial la vamos a pasar a restar al otro lado, quedaría velocidad final menos velocidad inicial. Entonces, nos damos cuenta que a tiempo le estorba lo que es la aceleración. Entonces, la aceleración está multiplicando, la vamos a pasar al otro lado a dividir. Quedaría velocidad final menos velocidad inicial entre la aceleración es igual al tiempo. Entonces nos damos cuenta que la fórmula ya está lista para plantearlo en números y encontrar el tiempo. Entonces, la velocidad final es, según los datos, es 15.00 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que según los datos es 0 metros sobre segundo, entre la aceleración, que ya redondeada era 4 metros sobre segundo al cuadrado, eso es igual al tiempo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la resta, que la resta es 15.00 metros sobre segundo menos 0 metros sobre segundo. Eso nos da 15 metros entre la aceleración, que es lo que nos hace falta, que era 4 metros sobre segundo, es igual al tiempo. Entonces, nosotros al realizar esta operación, nos damos cuenta de que la respuesta es 3.75 segundos. Entonces, si revisamos la tabla, según lo que nos presentó el simulador, nos damos cuenta de que es correcto el tiempo. Entonces, el simulador, ya realizándolo matemáticamente, todos los ejercicios, Cuestionario número 1. ¿Qué es cinemática y cuál es su campo de estudio? Es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que lo originan, las fuerzas, y se limita principalmente al estudio de la trayectoria en función del tiempo. Número 2. Cuando se produce una desaceleración, se produce cuando hay una negatividad de velocidad. Por ejemplo, cuando un carro está en la fase de frenado, disminuye su velocidad. Número 3. ¿Cuáles son las ecuaciones características en MRUA? La trayectoria es una línea recta y por lo tanto la aceleración normal es de cero. La aceleración tangencial es constante. Número 4. ¿Cuáles son las características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado?
Primero, el movimiento siempre transcurre a lo largo de una línea recta. Segundo, la aceleración del móvil es constante tanto en magnitud como en dirección y sentido. Y tercera, la velocidad del móvil aumenta o disminuye linealmente. Número 5. Desde el punto de vista de la física, ¿cuándo se produce el derrape? De 3 ejemplos. Se produce cuando un determinado cuerpo ejerce fuerza sobre otro, y este otro ejerce una fuerza idéntica pero en sentido contrario. Ejemplos. Número 1. Cuando un individuo empuja a otro que tenga un cuerpo semejante, en este caso, no solo se irá para atrás la persona empujada, sino también la que lo empujó. Número 2. Cuando una persona intenta empujar a un auto atascado, mientras que éste ejerce fuerza en un sentido, el auto reacciona ejerciendo una equivalente pero en sentido opuesto. Y número 3. Cuando estamos nadando en una piscina. Esto ocurre cuando buscamos una pared y nos empujamos para obtener impulso. En este caso también se detecta una acción y una reacción. Número 6. Describe en qué consisten los movimientos y fórmulas principales de caída libre. Se denomina caída libre el movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo gravitatorio y sus respectivas fórmulas. Tiro proyectil. Cuando un objeto es lanzado al aire, este sufre una aceleración debida al efecto del campo gravitacional. Un objeto que se lanza al espacio sin fuerza de propulsión propia recibe el nombre de proyectil y sus respectivas fórmulas. Tiro horizontal. El movimiento que se caracteriza por describir un camino curvo que sigue un cuerpo al ser lanzado horizontalmente y sus respectivas fórmulas. Bueno, hola, yo les voy a estar hablando sobre qué es tiro horizontal. Bueno, ¿qué es tiro horizontal? Bueno, es un lanzamiento de un movimiento que consiste de un cuerpo que se lanza horizontalmente con una velocidad en el eje X desde cierta altura y sobre la superficie de la Tierra. Este movimiento es el resultado de dos movimientos perpendiculares entre sí. También hay algunas fórmulas, que está la ecuación de MRU y está la ecuación de MRA. También hay algunas características, que esas características: 1. Es un movimiento rectilíneo y uniforme en el eje X con velocidad inicial. 2. Es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado según el eje Y con velocidad nula y aceleración en negativo G. 3. La trayectoria es curva y la forma de la curva descrita es abierta, simétrica respecto al eje y con un solo foco, es decir, una parábola. También, cuando este tipo de movimiento se analiza con dos movimientos perpendiculares entre sí, el desplazamiento en cada dirección depende de la velocidad y la aceleración en esa dirección. 1. Es un movimiento rectilíneo en el eje X con velocidad inicial. 2. Es un movimiento rectilíneo uniforme acelerado según el eje Y con velocidad nula y aceleración en negativo G. 3. La trayectoria es curva y la forma de la curva descrita abierta, simétrica respecto al eje y con un solo foco, es decir, una parábola. También les voy a estar hablando sobre el tiro proyectil. ¿Qué es tiro proyectil? Un tiro proyectil es un proyectil en cualquier objeto lanzado en el espacio por la acción de una fuerza. También hay tres fórmulas, que es la posición en m, la velocidad en metros sobre segundo. Caída libre. ¿Qué es? Se denomina caída libre al movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo gravitatorio. Todos los cuerpos con este tipo de movimiento tienen una aceleración dirigida hacia abajo, cuyo valor depende del lugar en el que se encuentren. En la Tierra, este valor es de aproximadamente 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, es decir, que los cuerpos dejados en caída libre aumentan su velocidad en 9.8 metros sobre segundo cada segundo. Ahora vamos a ver las 5 características de caída libre.
Número 1. La caída libre es un movimiento con aceleración constante o uniforme. Número 2. La aceleración de gravedad es la que produce la aceleración constante en la caída libre. Número 3. La aceleración producida en la caída libre se denomina aceleración debida a la gravedad, que se simboliza con la letra G. Número 4. El valor de G que se considera para efectos prácticos es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y por último, en el vacío todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Ahora vamos a ver las fórmulas. Tenemos la primera, que es altura igual a 1 medio por gravedad por tiempo al cuadrado más tiempo, que es la fórmula que utilizaremos para encontrar altura. La siguiente fórmula es velocidad final es igual a 2 por gravedad por altura. Esta fórmula la utilizaremos para encontrar una velocidad final. La siguiente fórmula es velocidad final al cuadrado es igual a 2 por gravedad por altura. Esta es la fórmula que utilizaremos para encontrar una velocidad final. La siguiente fórmula es altura igual a una altura final, que es igual a velocidad final entre 2 por tiempo. Esta es la fórmula que utilizaremos para encontrar. Es un movimiento sujeto a la aceleración gravitacional, solo que ahora es la aceleración la que se opone al movimiento inicial del objeto. Estilo vertical comprende subida y bajada de los cuerpos objetos. El móvil va disminuyendo su velocidad hasta detenerse al punto más alto del trayecto. Luego comienza a bajar por efecto de la aceleración de la gravedad, que en todo momento sigue atrayéndolo hacia abajo. Esta segunda parte del movimiento constituye una caída libre, pero no es necesario cambiar de fórmulas y usar la de la caída libre, pues como el movimiento es de aceleración constante, la gravedad G. Con las mismas fórmulas, el tiro vertical se explica esta segunda fase, moviendo. Para el tiro vertical se usa un sistema de referencia que tiene origen en la posición inicial del cuerpo, que puede ser el suelo o un determinado nivel de referencia. Algunos ejemplos del tiro vertical son el lanzamiento de un cohete propulsado por combustibles, arrojar una piedra a un pozo aplicando fuerza con el brazo para que llegue más rápido, una persona que baja las escaleras a saltos se impulsa primero hacia arriba, una flecha disparada hacia arriba, una pelota lanzada hacia arriba. También puede ser cuando se lanzan balas al aire, en ese caso las balas vuelven a caer y no impactan en un cuerpo o objeto. Anexo del simulador número 1 con una aceleración negativa. Anexo del simulador número 2 con una aceleración positiva. Conclusiones. Las gráficas resultantes al modificar la velocidad en la primera sala del laboratorio de cinemática indican la aceleración, la velocidad y la posición del objeto, en este caso la moto. Cuando se reduce la aceleración o se produce una aceleración negativa, la motocicleta se detiene y la gráfica de velocidad muestra un descenso, mientras que la gráfica de posición va en aumento y el tiempo se mantiene estable en números negativos. En el tiempo pudimos observar el cambio en las variables de posición, velocidad final y tiempo, y que estos datos deberían ser comprobables al realizar los ejercicios manualmente.